Seguimos en el Bastión Internacional. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Para mí es más que un placer siempre recibir los jueves a Eddie Veras con el segmento que a todos ustedes les ha encantado desde el inicio, que él empezó aquí en el Bastión Internacional con ese segmento, Orientación Ciudadana, aquí en el Bastión Internacional con el licenciado Eddie Veras. Este es su espacio, Bastión Internacional, definitivamente el programa número 1 de la televisión dominicana. Hoy, como les habíamos prometido la semana pasada, tenemos más que un amigo, un hermano, uno de los abogados con mayor capacidad, sobre todo lo que tiene que ver con la materia penal. Nos referimos al doctor Francisco Hernández, quien es uno de los abogados de la defensa del licenciado Marco Martínez. Un placer, Francisco, y la verdad que te agradezco mucho que esté aquí. Gracias, Eddie, el placer es mío y feliz de estar aquí en el Bastión Internacional de Juan Alberto Peña. Bueno, no, felices estamos nosotros de tenerte. Fran, vamos a entrar en materia con relación a este proceso que ha acaparado la atención de todos los dominicanos, y es la demanda interpuesta por la doctora Margarita Cedeño de Fernández en contra de Marcos Martínez. En líneas generales, ¿en qué consistió este proceso para la ciudadanía que quizá no tiene conocimiento jurídico de cuál es el motivo real de la demanda y cuál es la tipificación que le dan las autoridades? Bien, el proceso seguido contra el colega abogado y periodista Marco Martínez en esta ciudad de Santiago se produjo a raíz de una declaración, de una información que él presentó en su programa de televisión en un canal hermano de esta ciudad de Santiago cerca de las elecciones del año 2012, donde exhibió unos documentos que consistían en cheques de un banco suizo ubicado en Copenhague, Dinamarca. En lugar de llevar a cabo una acción penal por difamación, por injuria, contra Marcos Martínez se sometió una acusación por falsedad en escritura, uso de documentos falsos y violación a la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Nosotros desde el principio establecimos que se trataba de una calificación jurídica errónea que tenía como propósito usar el poder coercitivo del Ministerio Público para lograr medidas coercitivas contra Marcos Martínez, presionarlo, llevarlo a la cárcel, y en esas circunstancias entonces estaban abandonando lo que era la naturaleza del ilícito penal que se pudo haber configurado en el hecho de él exhibir un documento y decir que esa cuenta era de un hermano de la vicepresidenta de la República, que desde allí se habían girado cheques a nombre de una fundación X o de una fundación Y, y que ella también tenía cuenta en ese banco. Es decir, por esas declaraciones, por esas afirmaciones, él incurría muy probablemente en una violación a la ley sobre expresión y difusión del pensamiento y al Código Penal en lo relativo a la difamación. Sin embargo, para magnificar el asunto y para usar ese poder que tiene el Estado, que es el Ministerio Público, entonces le dieron una tipificación que no era la que correspondía a los hechos que se le imputaron, y entonces ya se produjo una primera sentencia donde él fue descargado, la vicepresidenta a través de sus abogados y el Ministerio Público recurrieron en apelación, y entonces es cuando se produce la sentencia de la Corte de Apelación, que todas las partes van a recurrir en casación porque nadie está conforme con ella. Fran, antes de entrar a analizar ese fallo de la Corte, que realmente es un fallo interesantísimo desde el punto de vista jurídico, sobre todo en el caso tuyo que eres un experto en esta materia, antes de eso, ¿buscaban de alguna manera una sanción? Porque tengo entendido que la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento tiene sanciones muy leves. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Entonces ellos buscaban de alguna manera tipificar un hecho con una calificación que pudiera eventualmente configurarle varios años de prisión, de cárcel. Bueno, el que rehuyeran la posibilidad procesal de someter a Marcos Martínez por difamación, por injuria, tiene varias aristas y uno puede hacer varias lecturas del asunto. Lo primero es que se trataba de la entonces primera dama de la República, aspirante a la vicepresidencia de la República, esposa de una persona que le ha dedicado mucho tiempo al estudio desde el punto de vista jurídico y sociológico de los medios de comunicación.
Y su esposo en esos días había publicado un libro, El doctor Leonel Fernández. el doctor Leonel Fernández Reina, donde él pide la despenalización de los delitos de opinión. Entonces, si su esposo, Sí, entonces presidente de la República, pedía la despenalización de los delitos de opinión, mañana fuera que ella entonces se querellara contra un ciudadano por un delito de opinión que fue el que se pudo haber configurado en las actuaciones o actos concretos que ellos dijeron que Marco cometió al momento de exhibir. o sea que el esposo en pocas palabras le estaba dando la defensa a Marcos. Bueno, lo que pasa es que coincidió. Sí. Meses antes se publicó su libro donde él propone la despenalización de los delitos de opinión y entonces era obvio que ella no procurara una sanción penal contra Marcos Martínez por un delito de opinión porque entonces ya se estaba yendo contra la opinión de una persona que probablemente ha sido la persona más difamada en los últimos 20 años de vida política de la República Dominicana. Sí, Es bueno que lo sepamos. Sí, sí. Sobre Leonel se ha dicho de todo en este país. Sin embargo, ha tenido un nivel de tolerancia que su esposa, hoy vicepresidenta de la República, lamentablemente no ha podido exhibir. Y entonces lo que ella hizo fue procurar el pleito del huevo y la piedra. Ella dijo, bueno, si me voy por aquí y logro que el Ministerio Público asuma mi querella y presente acusación, entonces ya sabremos cómo utilizar los resortes del poder para asegurar sentencias ejemplarizadoras que paren a todo el que quiera venir contra mí con alusiones de esa naturaleza, que es lo mismo, pero ya yéndose por el delito de opinión, que hace el actual síndico de Santiago contra un comunicador que estuvo muchos años en este canal y a quien le han presentado una demanda por difamación por unos alegatos y unas afirmaciones que él ha hecho en su programa de televisión. Correcto. O sea, pero este ha escogido la vía que corresponde. Él no ha salido a decir que Marco cometió falsedad en escritura o que ha usado un documento falso. Perdón, Esteban Rosario. En este caso contra Marcos vino una acusación de naturaleza criminal, ya no de naturaleza correccional como lo es el caso de la difamación. Y entonces le incluyeron violación a la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología que complican aún más lo que es la situación procesal de ese imputado. Y al final entonces ya vemos una sentencia que se ha producido en la Corte confirmando la sentencia de primer grado diciendo que no hubo falsedad en escritura, nunca se estuvo al alcance los originales que pudieran ser comparados con esas copias y que permitan asumir que con relación a esos originales, esas copias fueron unas alteraciones o fueron elementos falseados. Tampoco se retuvo, y lo dice la Corte, lo que tiene que ver con uso de documentos falsos, porque en este caso, si es un cheque, para que se configure el ilícito penal de uso de documentos falsos, él ha debido ir al banco a procurar que el banco le entregue un dinero en intención de afectar el patrimonio de esa dama. Y en el fondo no se ha producido esto. Y tampoco se violó la ley 5307 porque se comprobó que él no fue quien subió, él ni siquiera tiene redes sociales, él no tiene incursión en las redes sociales y él no fue quien subió, ni se puede comprobar ni determinar que él hizo que se subieran a las redes sociales esas afirmaciones que él hizo en la televisión y que luego entonces fueron reproducidas a través de todos estos medios digitales que tienen vigencia a nivel nacional e internacional a través de Internet. Bueno, Fran, la verdad es que es una persona muy didáctica porque hemos tenido la oportunidad incluso de hacer cursos de oratoria y por eso la facilidad de comunicar rápidamente y que la gente entienda de qué se trató, se ha tratado el proceso hasta este momento porque va a seguir. Ahora, Fran, la decisión de la Corte, varios abogados incluso nosotros nos hacíamos la pregunta, desde el punto de vista penal es descargado, pero retiene falta civil. Yo quisiera tu opinión, la explicación jurídica, porque el hecho generador para incurrir en la falta civil ha desaparecido. Entonces, me gustaría tu opinión sobre el particular. Bien, hay un personaje bíblico, probablemente de los más renombrados, que lo fue el sabio Salomón, y hay un episodio en el que se narra la disputa de dos mujeres por la maternidad de una criatura, y el sabio Salomón entonces procuró esa salida ingeniosa que ha permitido que cuando se hacen alegorías de cierta naturaleza uno diga, bueno, esa fue una salida salomónica o fue una decisión salomónica. La sentencia... Ciertamente la Corte de Apelación ha dividido el niño en dos partes y le ha dado a cada madre un pedazo del niño. Porque es sencillo, si tú observas la sentencia, en la sentencia la Corte dice que llevó razón el tribunal de primer grado
al descartar que en los hechos imputados a Marco Martínez se haya configurado el ilícito penal de falsedad en escritura. Lo descarta. Que lleva razón el tribunal de primer grado cuando descarta también el ilícito penal de uso de documentos falsos. Y que lleva razón el tribunal por lo que generó la actividad probatoria en la que se fundamentó para decidir cómo lo hizo, me refiero al tribunal de primer grado, Sí, primer grado. que Marco Martínez no incurrió en violación a la ley 5307. Entonces, descartados los tres elementos de la prevención. Lo que daban origen. Exacto, los tres elementos de la prevención, entonces no tiene aplicación el artículo 53, parte infine del Código Procesal Penal, que es el que le da facultad al juez para, no obstante descargar a un imputado, le retenga una falta, pero esa falta, dicho la Suprema Corte de Justicia, tiene que estar relacionada con la misma prevención del caso. Y hay dos ejemplos que saltan a la vista. Yo no he hecho nada, pero me condena. Bueno, pero tú hiciste algo. Ajá. Lo que pasa es que lo que tú hiciste no configura de por sí el ilícito penal, pero ha causado un daño. Perfecto. Te voy a poner el mejor ejemplo. Vincho Castillo versus Hernani Salazar. Vincho Castillo, durante el juicio, dijo que su interés o su intención no era hacerle daño a Hernani Salazar, que su objetivo siempre fue Hipólito Mejía. Y en cierta medida entonces tiró la toalla y la jueza Esther Angelán Casasnova, hoy de la Suprema Corte de Justicia, entendió que Vincho Castillo no había actuado de mala fe con respecto a Hernani Salazar, y que por lo tanto el elemento moral de la infracción, es decir, la intención dolosa, el animus necandi, no se había configurado en esa actuación. Entonces lo descarga penalmente, pero no obstante, él le hizo un daño a Hernani Salazar con lo que dijo. Y entonces, basado en la misma prevención, de la que no se configuró el elemento moral, pero que sí hubo un hecho material, y hay una norma penal que está clara, que es la que se basa en la ley 6132, la jueza dijo no se configura la difamación como delito, pero se ha producido un daño, retenemos una falta y conforme a la misma prevención por la cual él ha sido sometido, lo vamos a condenar a pagar $1 millón de pesos de indemnización. Confirmada en apelación, confirmada en casación. Y eso mismo pasó cuando el flamante superintendente de seguros de la República Dominicana, don Euclides Gutiérrez Félix, a quien le tengo mucho respeto y admiración, es un gran historiador y una persona coherente con lo que piensa y con lo que hace, pues difamó a una jueza de Santiago y fue sometido por difamación y se le retuvo una falta civil. Pero es que aquí el ilícito penal que pudo haberse configurado ya había prescrito cuando ella puso la querella penal. Habían pasado ya. Porque conforme a la ley 6132, cuando tú vas a someter a alguien por una difamación que se produce a través de un medio de comunicación, tú tienes 60 días. Tú recuerdas que una vez tuvimos un caso en la oficina que tú me lo llevaste y porque ese plazo se había vencido, yo le recomendé a una persona de tu pueblo que no había posibilidad de una acción penal porque era un plazo de 60 días que ya había prescrito y lo que procuramos fue entonces un desagravio para que ella se sintiera cómoda y bien con una rectificación por parte del comunicador que la difamó. Correcto. Entonces, en este caso, se trató, y está claro, de una insinuación, de una alegación o de una imputación que afectó su honor, es decir, un derecho extrapatrimonial que le reconoce la Constitución de la República a toda persona. El honor es un derecho extrapatrimonial, pero no afectó un derecho patrimonial. Y los crímenes y delitos contra la cosa pública en el que se sitúa la falsedad en escritura y su consecuente uso de documentos falsos, implica necesariamente un atentado contra el patrimonio. Entonces, caídos como cayeron los elementos de la imputación, ya no había forma de retenerle una falta, porque él no estaba siendo sometido por difamación, porque ya la difamación había... La sentencia salomónica, entonces. Bueno, picaron el niño, pero al final resulta que la parte del niño que va a sobrevivir, porque ahí está el corazón, el cerebro, es la parte de la cintura hacia arriba. Y entonces yo sé que en un buen estado de derecho, como el que nosotros presumimos tener ya, más de 10 años después de haber entrado en vigencia el Código Procesal Penal y 6 años después de haber entrado en vigencia la nueva Constitución Dominicana, pues la Suprema Corte de Justicia no tendrá otra opción que dar crédito a su criterio jurisprudencial con el cual ha unificado la sólida base jurisprudencial que existe en esa materia, no en otras, pero en esa sí. En esa materia sí existe una sólida base jurisprudencial porque el hecho que permita la retención de la falta tiene que ser de la misma prevención.
no de una prevención traída por los moños y sobre todo que ya prescribió porque ella tenía 60 días para querellarse por difamación e injuria porque fue en violación a la ley 6132. Fran, ya estamos prácticamente finalizando. ¿Van a recurrir o ya ellos recurrieron las partes? ¿Cuál es la posición? Bueno, ya nuestro recurso se deposita de mañana al O lunes. sea, está listo ya. Yo supongo que el Ministerio Público, que en este caso Ha sido muy diligente. ha actuado pero como sello gomígrafo Sí. del poder político, ya quizás depositó sus recursos y sus abogados también, porque sus abogados salieron muy lastimados, porque a esa dama que es la vicepresidenta de la República, No, la y Corte le está diciendo, ese buen nombre que tú estás defendiendo vale $1 millón. O sea, también hay una lectura que es un poco, si se quiere, una especie de ataque también. A Marcos lo están condenando, pero a fin de cuentas, a Marcos lo están condenando porque se trató de dividir el muñeco, solo que al dividir el muñeco, a ella le dieron desde la cintura hacia abajo. ¿Ustedes confían, Fran, en la Suprema, dada la circunstancia de que estamos en un poder político que al decir de mucho manejado por el presidente Fernández? Bueno, en la Suprema hay jueces que son independientes, que actúan conforme a criterios, que en un caso de poca monta como esta no es verdad que se van a dejar bajar línea, pero en el supuesto de que la Suprema se equivoque, existe el Tribunal Constitucional y existe la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hay mucho pleito No, pendiente. sí, y desde el principio yo le dije a Marcos, a ti nadie te puede condenar, porque para condenarte a ti hay que desvirtuar la esencia de la normativa penal material y sería un atrevimiento demasiado grande, porque eso está ahí y solo hay que analizarlo e interpretarlo. Pero en el supuesto de que se equivoquen, tenemos Tribunal Constitucional y Corte Interamericana de San José, Costa Rica. Fran, no sé si tú querías agregar algo más, el tiempo se nos ha ido, pero ha sido muy... ¿Qué más que darte las gracias por traerme aquí a este programa, que yo siempre que estoy en la tarde en mi casa, lo veo por el dinamismo con que se maneja Juan Alberto tu Peña. amigo Juan Alberto Peña, que es una persona de verdad llena de entusiasmo de vida y a veces, claro, muchos comerciales ahí hacen que uno se desespere, pero yo de tarde cuando estoy en casa le dedico su ratito. Así que gracias por traerme a este espacio y No, feliz Fran, tarde. muchísimas gracias. La verdad que es un placer para mí compartir con Francisco Hernández. Todos los abogados que conocemos a Francisco sabemos que es una persona muy solidaria. Para mí, uno de los mejores abogados del país, una de las personas con mayor capacidad. Hemos recibido cursos de oratoria con él y la verdad nos sentimos muy satisfechos y muy agradecidos y privilegiados de tenerte aquí. Así que muchas gracias, Fran. Eso lo dice porque tú eres mi amigo. Sí, no, es así, Fran. Feliz tarde. Los hechos sí lo dicen. Señores, sigan con este su programa, El Bastión Internacional. Gracias por estar en sintonía.